hay un problema enorme cuando alguien oculta esos movimientos, cuando ya decide vanamente, por ejemplo, por así decirlo, pudiendo usar un sedán de 4 cilindros, decide comprar una camioneta de 8 cilindros. Ese tipo de decisiones ofenden al Espíritu de Dios. Si tú lucras con dinero que te es enviado por causa de su nombre, si es dinero que tú ganas en tu empresa con tu trabajo, ¿sí? Te sacaste la lotería o qué sé yo, o es una donación, entonces tienes todo el derecho a recibirlo y nadie te puede juzgar. Tú lo compraste, tú lo recibiste, tú no lo pediste. O no lo pediste, perdón. Lo usaste con tus recursos o llegó a ti sin pedirlo. El problema es cuando tomas la decisión, ¿sí? Y te vas un poco más al lujo, a la vanidad. Pues dime tú, si eres pastor, predicador, ¿para qué necesitas una camioneta de 8 cilindros? Si puedes comprar un sedán de 4 cilindros. ¿Para qué necesitas un Tesla si puedes comprar un Volkswagen? ¿Para qué necesitas una Escalade si puedes comprar una Ford, una Chevrolet? Cuando se toma la decisión de esa manera, ofendes al Espíritu de Dios. Entonces tienes toda la obligación de dar cuentas en público y claro qué haces con el dinero, de ofrendas, diezmos, donaciones. Claro que sí. Tienes que justificarlo. Ya si lo ocultas y ocultas información, ya estás mal, ya no es el Espíritu de Dios ahí. Y esto tiene que ser así porque eres hombre o mujer espiritual. Si fueras un líder político, si fueras un narcotraficante, si fueras un empresario, entonces manipula lo que quieras, pero estás tratando con dinero que llegó a ti de manera ajena, usando un nombre prestado, no con esfuerzo humano. Y todavía así en las congregaciones se atreven a amenazar a la gente. Les dicen Malaquías 3, malditos son porque me han robado. Tú eres el que le has robado a Dios. Tú eres el que le has robado a Dios, pastor. Falso apóstol, falso profeta. Tú eres el que le ha robado a Dios. Y como todo deudor, un día te va a llegar Hacienda, te va a llegar el cobrador. Vas a tener que dar cuentas y responder qué vas a hacer. Así lo va a hacer Dios en este tiempo. No lo vas a poder detener. Y te lo digo con dolor en mi alma, ¿sí? Por eso la Biblia dice, en un texto de los Evangelios, creo que es la parábola de las 10 vírgenes, que vendrá el Señor y a uno se encontrará con la luz encendida y a otros con la luz apagada. Cuando venga Cristo, ¿cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará en luz o nos encontrará en tinieblas? Realmente, cuando estás en religión, si en ese momento hubiera sido el arrebatamiento, muchos de nosotros no nos hubiéramos ido. Muchos de nosotros no nos hubiéramos ido, nos hubiéramos quedado. Así que gloria sea a Dios, porque todo eso es real. Cristo viene y va a tomar
como tú dices, a su iglesia. ¿Y qué pasa si tú te consideras iglesia y no eres iglesia? Aquí te vas a quedar. ¿Cuántos ministros, cuántos predicadores, cuántos motivadores que usan, ¿sí?, el nombre de Jesús en sus frases, en sus retiros a Tulum, ¿sí?, en sus conferencias motivacionales, usan el nombre de Jesús? Y ese nombre, ¿sí?, a quien lo use le da cierto respaldo, pues es un nombre, es una institución, es una autoridad. No hay nombre más poderoso en la tierra que el nombre de Jesucristo. Pero de eso a que seas arrebatado hay una enorme diferencia. Pero ya los pastores, la gente de grandes iglesias y aún de iglesias pequeñas, de cualquier lengua, ya no hablan de eso. Hace mucho que yo no escucho a un pastor hablando, arrepintiéndose en este tiempo. No hablan de cómo Cristo los rescató y todo, pero no hablan de sus pecados actuales. Y no hablo de que sean muy morales. Son muy inmorales, perdón, son muy morales. Muy éticos, muy con buen testimonio y todo. Hablo de cosas más profundas. Han cruzado la línea, cruzaron el lindero y se sienten con derecho de tomar lo que no es suyo, sin temor de Dios toman decisiones, ¿sí? En cuanto a ropa, usan dinero de Dios para ropa, para viajes, para camionetas. Cruzaron la línea. Y esas cosas a Dios molestan. ¿Sabes? Hace unos días en el lugar que vivo, se me dificultó pagar la renta. Pues es una buena feria, es una buena cantidad, ¿sí? Para mí, para muchos será poco, para otros será mucho. A lo mejor si eres de Suiza dirás, eso no es nada. Pues allá, aquí sí. Si eres de Estados Unidos, de Nueva York, no sé, a lo mejor las rentas ahí de cuartitos, he visto en redes sociales, $1,200, $1,500. Pues allá, pero aquí, o sea, cada lugar es distinto. Y en su momento pagué 1,200 o 1,400 en un cuarto en la Colonia del Mar, en Tláhuac, Ciudad de México, y para mí era mucho en ese momento. Ahora aquí la renta que estoy pagando en ese cuarto es de 320 euros. Y comparado con el salario mínimo en Portugal, pues es buena cantidad de dinero. ¿Sí? El salario mínimo en Portugal son 770 euros. Una renta de un cuarto así, pues es casi la mitad de un sueldo. Para que te des una idea. La persona, ¿sí?, que me renta un cuarto, se sintió con derecho y entró, me abrió el closet y solo porque sí, un abrigo mío tomó y se lo dio a uno de sus nietos. No me di cuenta días después hasta que revisé porque andaba eso vendiendo. Y le comenté y se puso nerviosa y me dijo que me lo iba a pagar y me lo pagó. De ahí que tuve 15 euros. Pero yo entendí en ese momento de que esta persona se sintió con el derecho de hacer eso. Y a mí me molestó y a mí me ofendió. Ahora, la Biblia dice que quien quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues ni se lo cobres. Y quien quiera tomar tu capa, se la des. Y quien te diga que vayas con esa persona ¿cómo dice la unidad de medida que menciona ahí? Una distancia. No me acuerdo cuál es la unidad de medida que usa Jesús en ese texto. Pero te dice que quien quiera llevarte con esa persona una distancia, tú vayas el doble con esa persona, esa distancia. Y yo oraba a Dios y digo, Señor, ¿qué hago? Y Dios puso en mi corazón, cóbraselo. Cóbraselo. Y me acerqué y le comenté y terminó pagándomelo. Pero la violación de que se sintió con derecho de hacer eso, a pesar
¿sí?, de que el pago de la renta ya le había sido cubierto días antes, me indicó mucho de cómo piensa y cómo se mueve esta persona. Así la iglesia en este tiempo, sus pastores, sus líderes religiosos, las esposas, las mujeres de los pastores, han tomado decisiones sintiéndose con algún derecho. Los recursos no son de ellos, son de la fuente del recurso. Y el uso de los recursos, cuando uno está en Cristo Jesús, son prudentes, son congruentes y carentes de vanidad. Carentes de vanidad. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿verdad?, le va a dar a Dios prioridad. Un hombre espiritual sabe que sería un desperdicio comprarse una pantalla de 72 pulgadas para su casa. Eso es vanidad. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, si es natural, si no tiene nada que ver con Dios, bueno, lo puede hacer. Lo puede hacer. Porque no tiene conocimiento de Dios. Y eso, hay gente tan frugal y tan consciente de esos parámetros que avergüenzan a tantos cristianos en este tiempo, que te podrían dar clases de finanzas, de frugalidad, de invertir, de pagar, de cómo usar el dinero en lo que verdaderamente importa. Cruzaron la línea y tomaron decisiones que no les corresponden. Cuando tú ves una persona de Dios, fíjate primero en eso, cómo usa el dinero. No me digas que tu pastor, que tu falso profeta, falso apóstol, es un hombre, una mujer de Dios, ¿verdad?, teniendo una Escalade allá afuera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No me digas que tu pastor, tu líder religioso, tu líder espiritual, ¿sí?, que ayuna, que habla de la vida eterna, que habla de Cristo, de Buda, ¿verdad?, tu pastor, tu falso profeta, tu falso apóstol, no me digas que sabe administrar. Si tú ves que paga primera clase, ¿de qué austeridad hablan? ¿De qué espiritualidad hablan? No te sientas con derecho de usar los recursos de Dios a tu antojo, ¿sí? Porque Dios te ha dado y te pagó con anticipación eso que necesitabas. No te sientas con derecho, no cruces el lindero. Esa iglesia es la que predica moralidad y santidad a Jehová. Pero ¿en qué momento Dios te dijo que tendrías que imitar al mundo? ¿En qué momento Dios te dijo que tenías que tomar las estrategias del mundo? En serio, he visto comunicadores del evangelio, parecen payasos. Hay uno muy popular en redes sociales, y lo digo sin envidia, con celo de Dios, claro que sí. Pero Cristo vive y sabe que estoy hablando en Él, y que lo que digo es verdad. Lo digo sin envidia, sin cotizar, sin desear lo que ellos son y lo que hacen. Pero parecen payasos. La barba hasta acá, en forma como se está usando en la actualidad. Dices tú, bueno, es la barba, ¿no? Ok. Pero desde el estilo ya te das cuenta de qué pretenden. ¿Sí? Los lentes de hipster, como si fueran hipsters cristianos.
barba, lentes, ¿sí? El Chavo como león. Sus gorras de Dragon Ball Z de Goku, sus playeras del Chapulín Colorado, ¿sí? Y te repito, de todo esto, en algún momento, yo y muchos hemos sido partícipes y hemos sido arrastrados por esa hipocresía. Yo sé, hay veces que en algún momento llegué a usar una playera de Pokémon. Si yo fuera la única playera que tuviera, pues no tendría opción, ¿no? Pero no la tenía, sino que buscaba de alguna manera ser radical y llamar la atención de los demás. Yo decía, ¿para qué? Bueno, ahora digo, ¿para qué? Cuando uno tiene a Cristo en la mente y estás en Cristo Jesús y en su estado de conciencia, la palabra habla. La pura palabra habla. No necesitas muñequitos aquí atrás, no necesitas un estudio, no necesitas playeras de Dragon Ball Z, no necesitas tratar de llamar la atención de la gente. El problema es la gente que no quiere escuchar. Y aunque les pongas aquí un Goku así llamativo, no te van a poner atención porque tú mismo te has encargado de menospreciar el evangelio. Cuando uno está en Cristo Jesús, la palabra pura habla. Y todo recae en un suceso en tu vida: arrepentimiento. Si te arrepientes, Dios te trasladará de las tinieblas a la luz. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Escúchame bien. Puedes estar diciendo que estás en Cristo Jesús y en realidad vives en una religión. Y tú piensas, y el cristiano promedio en este tiempo piensa que religión es el católico. El religioso es el católico, ¿verdad? No, ahora el cristiano también es el que está en la iglesia evangélica, en la protestante. El religioso es el que obedece a su pastor antes que a Dios. Tantos comunicadores del evangelio, Dios les dice, di esto, habla de ti, testifica de ti. Y siguen como pericos repitiendo, es que me tengo que sujetar a la autoridad. Pedro y Juan eso hicieron. Cuando los fariseos los arrestaron, creo que los arrestaron en 2 ocasiones. Ellos dijeron, juzguen ustedes si es prudente obedecer a los hombres antes que a Dios. Tantos buenos mensajes se están perdiendo en gente que está siguiendo un parámetro incorrecto de sugestión a la autoridad. Y muchos lo hacen por dinero y por prestigio. Quieren tener la credencial ahí del pastor, del ministerio que los respalda. ¿Para qué? Si lo único que necesitas es Cristo. Él es tu credencial, Él es tu pasaporte, Él es tu identidad, Él es tu validación, Él es tu autoridad. Y Él quiere ser cobertura de muchos. Dios ha estado levantando estos años muchas voces que claman en el desierto. Personas motivadas, individuales, solas, inspiradas por el Espíritu Santo a hablar. Con una Biblia en mano o con palabra en la mente y el corazón, aunque no tienen Biblia en mano, Dios las ha llevado a comunicar un mensaje. Sin cobertura, sin iglesia, sin denominación. Jesucristo es el Señor.